Continuamos con nuestro foro chat, pandemia, cambio climático, retos frente al futuro, acciones por el ambiente. Quien les habla, la profesora Karena Rodríguez, docente de la UNED, coordinadora del servicio comunitario y promotora ambiental. En esta parte les vamos a hablar acerca de lo que son los organismos biológicos vivos, virus y su vinculación con cambio climático. Partamos por hacernos una gran interrogante. ¿Son los virus organismos biológicos vivos? Esa interrogante aún hoy en día está en discusión debido a las grandes diatribas que surgen al tratar de responderlo. En primer lugar, entendamos qué es un organismo biológico. Como lo vemos, un organismo biológico es un ente que tiene una información genética conformada por una serie de células, tejidos y órganos que se interrelacionan para darle la capacidad de vivir, reproducirse y morir. De acuerdo a cómo esté conformada esos organismos, podemos encontrar 5 tipos de reinos. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, que son los reinos más sencillos, y ya los más complejos, que es el plantae y el animalia. Por su parte, un virus es un agente infeccioso mucho más pequeño que una célula bacteriana que consiste en un pequeño genoma, es decir, información genética, bien sea ADN o ARN, rodeado por una cubierta proteica. De acuerdo a esta definición, pudiésemos decir que un virus no es un organismo biológico vivo. Sin embargo, nos interesa estudiarlo en virtud de la gran dependencia que tiene con estos organismos biológicos. Miremos por qué. Hablemos de la reproducción de los virus y de los organismos biológicos, que es otro aspecto también que los puede diferenciar. Bien, un organismo biológico tiene 2 maneras de reproducirse, una manera sexual y una manera asexual. La manera sexual es aquella en la cual 2 células se unen, comparten información genética y dan origen a un nuevo individuo. En la asexual, una célula se divide y origina a otro organismo nuevo con su misma información genética. ¿Quiénes se reproducen de manera sexual? Los animales. ¿Quiénes se reproducen de manera asexual? Las plantas. Ahora, ¿cómo se reproduce un virus? En esta imagen nosotros podemos ver que un virus necesita, para poderse reproducir, de una célula viva. Si no existe la célula viva, el virus no se puede reproducir. ¿Qué hace el virus? El virus toma la célula viva, inyecta su ADN, lo replica y obtiene nuevos virus. Esa es la manera de reproducirse. Por eso es que todavía se discute que los virus no son organismos biológicos, porque sin esa célula viva el virus no se puede reproducir. Como vimos entonces, a pesar de que no se consideran organismos biológicos, por esa dependencia de la célula viva, es que debemos saber y analizar cómo se movilizan los virus de acuerdo a cómo se movilizan los organismos biológicos. Esa manera de movilización es lo que nosotros llamamos diseminación o dispersión. Entendemos por dispersión la capacidad que tienen los organismos para migrar de su lugar de nacimiento a nuevos lugares. Esa dispersión se puede dar de manera natural o de manera obligada. De forma natural, cuando una comunidad quiere ampliarse y migra hacia nuevos sitios, nuevos lugares. O de forma obligada, cuando se interviene en esas condiciones, es decir, el hábitat. Recordemos que el hábitat son esas condiciones en las cuales el individuo nace, crece, se reproduce y muere. Pues bien, las formas de diseminarse de los organismos biológicos son muy distintas y para eso cuentan con adaptaciones en sus cuerpos. Por ejemplo, en el caso de las aves, tienen las alas que les permiten volar. En el caso de los peces, tienen las aletas y las colas que les permiten nadar. Y otros animales cuentan con extremidades como lo son las patas.
Para las plantas tienen sus semillas y las semillas las pueden dispersar haciendo uso de otros mecanismos como son el viento, el agua o incluso otros animales. Ahora bien, ¿qué ocurre con los virus? Dijimos que los virus tienen una alta dependencia con el organismo biológico. Entonces se dispersa de acuerdo a cómo se disperse ese organismo. Pero la forma en cómo entra en contacto con ese organismo es muy variada. Puede ser de manera directa, como lo vemos aquí, cuando el virus entra en contacto directo con el individuo y lo contagia. Por ingesta, es decir, ingiriendo algún alimento o alguna sustancia que contenga ese virus y automáticamente entra en contacto con el individuo. O a través de vectores, que es una manera indirecta, que es cuando un animal tiene el virus y se lo da o se lo inyecta a otro individuo sano, que es el caso del COVID-19. Recordemos que se dijo que fue un contagio de un animal hacia las personas. O lo que está pasando también, que ahora se contagia de persona a persona. Una vez que entra en contacto con el organismo sano, el virus tiene unas formas de expresión, dependiendo de qué tan fuerte sea. Entonces podemos conseguir brote, endemia, epidemia y pandemia. El brote es la expresión más simple, lo miramos así. ¿En qué sentido? En que se ubica o se determina en una zona específica, en una comunidad específica y en un tiempo determinado. Tenemos, por ejemplo, los brotes de meningitis o de sarampión, que son muy puntuales. Bien. Una endemia, por su parte, es una enfermedad infecciosa típica de una zona geográfica y se puede presentar en varios periodos de un tiempo prolongado en esa misma zona geográfica. Por ejemplo, la malaria. Recordemos que la malaria es una enfermedad, endémica de las zonas tropicales. La epidemia se presenta ya cuando ese brote se descontrola, es decir, no se mantiene en una comunidad, sino que ataca a otras comunidades y el número de contagiados se incrementa considerablemente. Un ejemplo de una epidemia tenemos la peste del siglo XVII o la fiebre española. Y la pandemia ya es cuando esa epidemia no solamente se presenta en un país o en una región, sino que se puede presentar en varios continentes, que es lo que pasó con el COVID-19. Hablemos del COVID-19. Bien, recordemos que el COVID-19 pertenece a los llamados coronavirus o SARS, ¿sí? Síndromes agudos respiratorios. ¿Por qué se les llama síndromes agudos respiratorios? Porque precisamente su afección es a las vías respiratorias. Y se les dice coronavirus por la estructura que presentan, como especies de espinas, pudiese decirse así, que les permite poderse alojar en esas vías respiratorias. ¿Bien? Esas afecciones pueden ser tan leves como un resfriado o tan fuertes y graves que pueden causar la muerte en el caso de una neumonía. Se han presentado varios eventos de SARS, en los cuales el primero de ellos fue en el 2002 cuando se detectó por primera vez este síndrome de agudo deficiencia respiratoria. En el 2012 se presentó a nivel del Medio Oriente como MERS, es decir, síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, y actualmente tenemos el SARS-CoV-2 o el COVID-19 que se presentó en el 2019. ¿Qué es importante tener presente de este contagio? En primer lugar, que el contagio es, una vez que se dio de animal a persona, se da el contagio de persona a persona. Eso es lo grave o lo delicado. Bien. Cada persona, a su vez, puede contagiar a 10 personas más y cada una de esas 10 personas a otras 10. A eso es a lo que se le llama curva exponencial de contagio. Es decir, el contagio es bastante acelerado. Por eso la importancia de tomar las medidas de poderlo controlar. ¿Y cómo vinculamos
el COVID o la pandemia con el cambio climático? Pues bien, recordemos que el cambio climático es precisamente la alteración de las condiciones del clima, específicamente temperatura y humedad. Y al cambiarse el clima se cambian todos los procesos naturales que se dan a nivel del planeta. Pues bien, estos virus de infecciones respiratorias están normalmente vinculados a vida silvestre y a sus condiciones de hábitat. A eso se les conoce como un patógeno zoonótico, es decir, que está vinculado directamente con animales silvestres. Ahora bien, como les dije, el clima es un factor condicionante del hábitat, es decir, de esas condiciones que necesita ese animal para poder nacer, crecer, reproducirse y morir. Si nosotros alteramos el clima, vamos a alterar el hábitat y por lo tanto vamos a alterar las condiciones de vida de ese animal y cualquier patógeno asociado al mismo. ¿Qué ocurre actualmente con cambio climático y esas enfermedades? Pues bien, en primer lugar hay una alteración de los hábitats del huésped, entendiendo por el huésped ese animal silvestre. En el caso del COVID se habla de que fue un murciélago. Entonces, si le alteramos las condiciones de vida de ese murciélago, pues él va a buscar nuevas zonas de vida atacando o infectando a personas. La adaptación de los huéspedes a condiciones adversas. Esa población silvestre de animales, al tener que ingresar a nuevos hábitats, es sometida a un proceso de estrés. Normalmente, cuando un animal o una planta es sometida a un proceso de estrés, sus defensas se bajan, es decir, se vuelve más vulnerable y el virus puede ingresar más fácilmente. Alteración de las formas de transmisión de las enfermedades. Al ingresar el virus, entonces va a tener que romper los mecanismos de defensa que pueda tener ese individuo y él tiene que buscar nuevas formas de infectar. Por eso es que a veces muchas enfermedades están tomando un repunte porque son más agresivas. Reducción de las capacidades de las personas para poder soportar estas enfermedades. Así como los animales, el hombre, cuando es sometido a procesos de adaptación de nuevas condiciones, también se ve estresado. Eso reduce sus capacidades de poder soportar enfermedades, incrementando su vulnerabilidad. Y se incrementa la movilización de las personas por efecto de cualquier amenaza. Vimos cómo las personas en donde se detectaban la presencia del COVID-19 automáticamente querían salir de allí. Ese proceso de migración, recuerden, incrementa la dispersión y la diseminación de ese virus o de esa enfermedad. Para finalizar, reflexionemos sobre lo que abordamos en el tema. Aunque no se considere del todo a los virus como organismos vivos, su alta dependencia con estos últimos los hace sumamente importantes. Vuelvo y lo recalco, es importante conocer la dinámica de movilización del individuo para poder saber cómo se pueda movilizar el virus. Un virus solo se reproduce cuando está dentro de una célula viva. Mientras tanto, está en estado latente. Muchos virus se encuentran asociados a la vida silvestre, es decir, recuerden, patógenos zoonóticos, vida silvestre. Si alteramos, afectamos la vida silvestre, podemos estar introduciendo virus que ni siquiera conocíamos. La alteración de hábitat de las especies silvestres puede repercutir en la presencia de nuevas enfermedades o incluso en enfermedades viejas, pero con mayor agresividad. El cambio climático hace más susceptible al hombre a la hora de enfrentar enfermedades. Sus capacidades de poderse adaptar, su resiliencia se disminuye y por lo tanto el virus puede afectar más fácilmente. Recordemos que el cambio climático es una enfermedad, es un problema ambiental que lo tenemos allí y que tenemos que hacerle frente a eso.
Esperamos que les haya gustado el tema y estamos atentos a cualquier inquietud.